Jueves 2 de mayo, primer jueves ya de este mes de mayo, y es un privilegio, hermanos, y una bendición el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, vamos comenzando este nuevo mes, y este mes pues es un mes que trae mucha alegría, ¿verdad? Trae pues mucha esperanza. Acá en nuestro país pues comienzan ya las lluvias de invierno. Muchos agricultores pues están ya preparando las tierras, otros ya sembraron. Y la siembra pues siempre trae, ¿verdad?, esa esperanza, esa confianza, esa fe, obviamente, de poder cosechar. Por nuestra parte pues seguimos también sembrando la palabra y de esa manera sabemos que, como dice el profeta Isaías, nunca la palabra regresará vacía. Así, hermanos, el evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 11. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Se habrá dado cuenta que solo hemos leído 2 versículos y que justamente son los versículos que continúan de la lectura del Evangelio del día de ayer, ¿verdad? Y que forman parte de lo que se conoce como el sermón de despedida que el Señor Jesús dio a sus discípulos. Dicho sea de paso, este sermón o discurso es el más largo que nos presenta el Evangelio de San Juan, pues inicia en el capítulo 13 y termina en el capítulo 17. ¿Verdad? Si recordamos, pues comienza allá mientras el Señor está en el aposento alto, ¿verdad?, celebrando la última cena. Ahí se desarrollan los capítulos 13 y 14. Pero el capítulo 15 y el 16 se van a dar mientras Jesús va de camino hacia el huerto del Getsemaní. Ya el capítulo 17 se dará mientras Jesús ya está en ese lugar, donde el Señor va a hacer la oración intercesora o la oración sacerdotal, como vamos a ver, ¿verdad?, dentro de unos días. Ahora, el Señor Jesús aprovecha para ir enseñando a sus discípulos. De hecho, recordemos cómo el capítulo 15, y eso lo veíamos el día de ayer, inicia con la analogía entre la vid, el viñador y los sarmientos, ¿verdad? Y es ahí donde el Señor Jesús compara, ¿verdad?, cuando Él mismo dice: Él es la vid y nosotros somos las ramas. Y la enseñanza es que así como las ramas dan frutos y están unidas a la vid, así nosotros también debemos y podremos dar fruto si permanecemos unidos a Cristo, ¿verdad? Ahora, el día de ayer también el texto terminaba con una de las promesas muy hermosas del capítulo 15, exactamente con el versículo 7, cuando el Señor decía: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo van a recibir, ¿verdad? Y hablábamos de cómo esas promesas están ahí, pero que es importante, el que nosotros podamos permanecer, el que nosotros podamos verdaderamente estar siempre en unión con Cristo, para que de esa manera las promesas
verdaderamente se cumplan en nuestra vida cristiana. Pero veamos, la condición para recibir era permanecer en Cristo. Así hoy el Señor continúa esa enseñanza y hoy va a decir: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Claramente, hermanos, la Biblia nos presenta a Dios Padre como el creador y el dador del amor, ¿verdad? Es el Evangelio de San Juan y especialmente también las cartas de Juan allá al final del Nuevo Testamento, que nos van a decir esa frase, ¿verdad? Que hoy pues es muy conocida. Esa frase muy especial donde se nos dice: Dios es amor. Pero vea, o sea, Dios no solamente crea el amor, sino que Él es el amor. Y ese amor es el que se nos da a cada uno de nosotros. Ahora, el Señor mismo dice que el Padre lo ama a Él. Y por supuesto que lo ama, pues es su Hijo, ¿verdad? Y como un padre ama a su Hijo, por supuesto, nuestro Dios pues ama a su Hijo Jesucristo. Pero vea que el Señor ahora dice que así como el Padre lo ama a Él, así Él nos ama a nosotros. Esa verdaderamente es una gran noticia, ese es un privilegio. Pero el reto no solamente consiste en conocer la noticia, sino más bien en permanecer en ese amor. Porque en la medida que yo sé y conozco ese amor, pero por sobre todo en la medida que permanezco en ese amor, ahí es donde voy a saber recibir y por sobre todo a disfrutar de ese amor. Ahora, usted se preguntará, ¿cómo podremos nosotros permanecer en el amor de Dios? Y hermano, el mismo Señor Jesús nos da la respuesta cuando dice: si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Veamos cómo claramente el Señor está hablando de que hay una relación muy estrecha entre la obediencia de la palabra y la vivencia de esta, porque eso nos permite la permanencia. O sea, hay una relación entre obediencia, vivencia, permanencia, porque esos tres elementos nos harán tener el amor de Dios. Y es que claramente nosotros reconocemos, ¿verdad?, que el amor de Dios va acompañado de la obediencia. El apóstol Pablo, que ya conocemos ese poema que introduce en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, donde dice el apóstol Pablo que el amor todo lo ve, todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor todo lo cree, el amor verdaderamente todo lo lleva siempre a un buen final. Entonces, eso nos lleva a nosotros verdaderamente a amar a Dios para poder así obedecer la ley. Y fíjese, hermano, que esa es la clave. Usted habrá escuchado personas que tal vez usted le dice: mire, véngase a la iglesia, congréguese o congréguese con nosotros en el ministerio, en este grupo de oración, en esta casa de oración, en esta comunidad, etcétera, ¿verdad? En cualquier grupo en el cual usted se congrega. Y siempre van a haber personas que van a decir: no, fíjese que yo no voy porque yo tengo miedo a fallarle a Dios, yo no voy porque yo no estoy preparado. Otros dicen: no, fíjese que yo siento que nadie cumple la palabra, entonces para no ser un mentiroso con Dios, mejor no voy. Otros
quieren cumplir la voluntad de Dios o quieren cumplir la palabra por obligación. Otros hermanos quieren cumplirlo por la religiosidad, ¿verdad? Se vuelven religiosos y todos sabemos que la religión solamente nos vuelve a nosotros cuadrados. La religión solamente nos vuelve legalistas, que comenzamos a poner un montón de requisitos a la persona, requisitos que, como dice la palabra, a veces ni nosotros cumplimos. Pero ¿y entonces cuál es la clave para servir a Dios o para estar en Dios y obviamente cumplir la voluntad? Hermanos, la clave es el amor. Mire, cuando usted ama, a usted no le duele el poder entregarse, el poder dar, el poder servir, ¿verdad? Cuando se ama. Entonces, la motivación que debemos de tener para servirle a Dios, para congregarnos, para estar en su presencia, para hacer la obra de Dios, para obedecerle, debe de ser el amor, ¿verdad? Cuando usted entiende que usted ama a Dios, fíjese que eso hace que la persona sea verdaderamente fiel con el Señor. Porque vea, muchas gentes e incluso a veces predicadores predican a un Jesús materialista, ¿verdad? O vuelven a las personas un poquito interesadas. Le dicen, pídale a Dios un carro nuevo, pídale al Señor una casa, pídale al Señor esto, y todos son bienes materiales. Y yo no estoy diciendo que Dios no puede dar todo eso. Por supuesto que el Señor provee. Por supuesto que el Señor es quien Él sabe las necesidades de su pueblo, y a su tiempo el Señor provee. Eso es clarísimo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona viene enferma y uno le dice, venga a Dios y el Señor lo va a sanar? ¿Y qué pasa si el Señor no lo sana? Porque recordemos, hay peticiones que le hacemos a Dios donde el Señor claramente dice, no te voy a sanar. ¿Por qué? Bueno, él tendrá sus razones. Un ejemplo de esto que le estoy diciendo es el caso del apóstol Pablo. El mismo apóstol dice que él tenía un aguijón en la carne. No sabemos qué era ese aguijón, ¿verdad? Cualquier cosa que digamos es especular. Pero sí, el mismo Pablo dice que ese aguijón le atormentaba de día y de noche. Y dice Pablo, en 3 ocasiones le pedí al Señor que me lo quitara, dice. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? No, le dijo, no te lo voy a quitar, que te baste mi gracia. Ahora, ahí Pablo entendió que el Señor no le iba a quitar ese aguijón. Pero, ¿qué hubiese pensado una persona, verdad? Si le dice, Señor, sáname, y el Señor le dice, no te voy a sanar. ¿Verdad? Una persona sin fe hubiese dicho, bueno, entonces yo para qué sigo aquí. Si de todos modos no me voy a sanar, así que mejor pues ya no le pido al Señor. ¿Verdad? Pero, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Bueno, dijo Pablo, si el Señor no me va a sanar, pues entonces voy a hacer alarde de mis debilidades. Porque él reconoció que mientras entre más débil era, más fuerte era para Dios. Ahora, reconocer eso no es fácil, porque eso se reconoce solo cuando hay amor, ¿verdad? Cuando hay amor. Y yo le puedo exhortar, hermano, mire, nosotros debemos de tener amor a la obra de Dios, amor a la iglesia, amor a los hermanos, pero por sobre todo, amor a Dios. Porque nos encanta, ¿verdad? Yo creo que a todos nos encanta cuando escuchamos alabanzas que nos hablan del amor de Dios, cuando leemos textos donde se nos presenta, ¿verdad?, que Dios nos ama.
y todos nos sentimos alegres porque decimos, pues, nos sentimos ser el objeto del amor de Dios, y eso es precioso. Pero recuerde, el amor es algo que se debe de corresponder. Entonces, si nosotros sabemos que Dios nos ama, ¿cuánto nosotros amamos a Dios? ¿Cuánto usted ama? Usted tal vez me dirá, yo amo muchísimo a Dios. ¡Qué bueno! Pero aquí viene un elemento. ¿Cómo usted demuestra ese amor? Porque fíjese que el amor es igual que la fe. El amor no consiste en palabras. El amor se debe de demostrar. Le digo igual que la fe porque hay personas que dicen, yo tengo una gran fe. Ok, qué bueno que tiene la gran fe. Demuestre esa fe. ¿Y cómo la va a demostrar? Bueno, en el día a día, ¿verdad? En las obras que haga. Lo mismo es el amor. Usted dirá, yo amo a Dios, qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero ahora, ¿cómo usted demuestra ese amor? Y por eso el texto nos dice que la mejor manera de demostrar el amor es obedeciendo su palabra. Ahora, el Evangelio termina cuando dice el Señor, les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. ¿Qué es lo que le producía alegría al Señor? Obviamente a Él le producía alegría obedecer al Padre, estar en el amor del Padre, ¿verdad? Llevar fruto para Él. Entonces, es bien importante porque si al Señor que la palabra del Padre fuera obedecida es lo que le producía alegría, por eso es que dice el Señor, les he dicho esto para que mi alegría esté con ustedes. O sea, si el Señor le daba alegría cumplir la voluntad del Padre, a nosotros nos debe de dar alegría el cumplir la voluntad del Señor. O sea, es necesario, ¿verdad?, dar esa alegría a Jesús y tener nosotros también esa alegría. Por eso, obedezcamos a Dios y seremos alegres, estaremos alegres, pero por sobre todo, será Cristo también el que se regocijará con nosotros en todo momento cuando estemos obedeciendo la bendita palabra de Dios. Por eso, hermanos, que en este hermoso día sea Dios bendiciendo nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.